No, perdón, justo no vi. Me olvidé. Perdón. Sí, dale. Bueno, les comentaba, la carrera de medicina tiene los 3 primeros años del ciclo inicial y los segundos 3 últimos años de ciclo clínico, como la mayoría de las carreras. La diferencia es que, por ejemplo, nosotros no tenemos una materia que sea anatomía, no tenemos una materia que sea fisiología, no tenemos una materia que sea farmacología per se. Lo que sucede es que vas abordando los distintos sistemas del organismo a lo largo de distintas unidades. Por ejemplo, es más sencillo de explicar desde el segundo año. En el segundo año comenzás con el corazón, por ejemplo. Cuando vos vas a ver las cuestiones que tienen que ver con el corazón y la circulación y todo el sistema cardíaco, vos lo vas abordando todo junto. Como es, primero vas viendo la embriología, después la anatomía, después vas entrando un poco en la fisiología, y todo esto usando como excusa el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué quiere decir? No vas a tener un profesor, o al menos no todos los días, por ahí tenés alguna clase, algún seminario aislado, pero no tenés un profesor que se pare y te dice, bueno, el corazón tiene 2 ventrículos, 2 aurículas y funciona de la siguiente manera. Sino que en base a un problema, nos dividen en grupos de 8 o 9 estudiantes más un tutor, y en base a un problema nosotros vamos abordando las distintas dudas que nos surgen. Por ejemplo, el primer problema de la unidad del corazón, de la unidad 5 en segundo año, es, déjame pensar, es un caso de una tetralogía de Fallot, por ejemplo, por así decirlo. Te dice, una madre tiene a su bebé y la neonatóloga le dice que tiene una tetralogía de Fallot. Entonces, claro, vos estás en segundo año de la carrera y tetralogía de Fallot, decir, ¿qué será esto? Y entonces comienza la parte de lluvia de ideas, en la cual los estudiantes comienzan a discutir un poco qué es lo que saben, qué es lo que saben del corazón, cómo está formado, y la tetralogía de Fallot la utilizás como excusa para ir a estudiar la embriología y la anatomía del corazón. Y después los problemas van abordando de distintas maneras, distintos tópicos. Te perdimos. Dejé de escucharlo, ¿no? Ahora sí. Ahí está. No te escuchamos. A ver. Se perdió. Dice conectando con el audio. No, no se escucha todavía. No. ¿Vos nos escuchás? ¿Querés salir y volver a entrar? Te paso el link. Pasa que tengo una computadora nueva y todavía no le encuentro los chiches. Les estaba contando, la educación entonces está basada, básicamente el pilar es el aprendizaje basado en problemas, y vamos abordando los distintos sistemas en base a unidades, en base a un todo que después se va concatenando con lo que sigue. Por ejemplo, después de ver la unidad que tiene que ver con el corazón y la circulación, ves la unidad de respiratorio, porque está relacionado en cierto sentido. Y los temas los vas viendo muchísimas veces a lo largo de toda la carrera. Esto es, capaz que lo leyeron, lo que tiene que ver con el contenido espiralado que se basa. Mientras sucede todo esto, según tengo entendido, ustedes tendrían que preguntarme sobre lo que es el abordaje con la comunidad o una cuestión comunitaria o no, como para entrar un poquito más en el tema. Perdón, Emanuel, ¿te puedo hacer una pregunta antes de empezar con Las eso? Las que quieras, puedo estar 2 horas hablando. No, está bien, gracias. Escúchame, ahora, está bien, a partir de un problema, un caso, por ejemplo, vos tenés que estudiar anatomía, fisiología y todo esto. Ahora, claramente esto va bárbaro si uno entiende todo lo que lee. Pero si vos, por ejemplo, estás leyendo la fisiología y no entendés un pomo de eso, ¿cómo recibís ayuda? ¿Cómo te ayudás? ¿En qué te apoyás
para consultar, no sobre el caso específicamente, sino sobre todo el choclo de cosas que tenés que leer para llegar a eso. Exacto, exacto. Ahí es donde entra en juego el aprendizaje colectivo, con los pares. Porque tal vez yo no lo entendí de una manera, pero a la clase siguiente, en el ABP siguiente, el ABP se divide en dos etapas. Una primera, que es de una hora, hora y media, en la cual se hace una puesta en común de lo que se quedó en ir a buscar el aprendizaje basado en problemas anteriores, el ABP pasado. Entonces ahí vos discutís, y si no sabes algo, está la libertad de decir, mira, yo esto no lo entendí. Entonces lo van a explicar mismo tus compañeros, y después lo otro que sucede es que el primer año, sobre todo de la carrera, ¿por qué comienzo? O sea, es extraño, les estoy hablando desde segundo año, pero ¿qué pasa en todo ese primer año de la carrera? Es fundamental aprender a aprender. Las primeras 3 unidades hacen mucho énfasis en lo que es la búsqueda bibliográfica, el poder obtener distintos recursos y el manejarse con internet, libros o lo que sea para tener información de calidad y hacer una apreciación crítica del tema. Entonces, ya en segundo año vos sabés cómo más o menos dónde buscar, dónde va a estar más fácil, más difícil. Por ejemplo, en primer año, por ahí, si nunca leíste nada de fisiología y te agarras una hoja al azar del Guyton y te vas a leer del Guyton, por ahí está medio en chino el Guyton. Entonces, ¿qué haces? Agarrás el PORF, por ejemplo, porque ya aprendiste que el PORF te lo dice más sencillo, pero ojo, porque el PORF, y si vos querés aprender bien, tenés que saber lo del Guyton, no lo del PORF. Pero haces lo encarás primero por ahí, después pasas al Guyton. Y mientras vos vas discutiendo con los pares, lo vas entendiendo, pero surge esto, es decir, no entiendo nada. No lo sé, la verdad que quiero dejar la carrera, pues no sé esto, no sé lo otro, no caso un fulbo. Y ahí es donde entra esto del conocimiento espiralado. Por ahí vos en ese momento no lo vas a entender, pero lo vas a ver tantas veces que lo vas a terminar entendiendo. Y cada vez que lo vuelvas a leer vas a aprender algo nuevo, vas a decir, ¿cómo puede ser que yo antes pensaba que esto era así? Entonces, es un poco también una frustración a veces aprender a lidiar con algo que no entendés. O sea, cómo estás en primero, en segundo año de la carrera y decís, esto no lo entiendo, y el tutor, el docente te dice, quédate tranquilo, esto lo vas a entender. Yo ahora que estoy a 2 días de recibirme doy fe de eso, pero en los primeros años pasa, es una situación que pasa. Y ya te digo, es fundamental cómo te lo explica el par, en todo caso, qué es lo que entendió el par de eso, y se va discutiendo, y se arman unas discusiones hermosas. Yo entendí esto, yo entendí lo otro, yo busqué acá, de dónde lo sacaste vos, yo lo saqué de acá, y de a poco lo vas formando. Bien, gracias. Perdón, ¿el tutor cómo interviene en esa parte de la devolución? ¿Corrige, da algún parámetro? Bien, el tutor lo que tiene que hacer es guiar, guiar es como, tiene un rol más de moderador que de docente que te puede llegar a corregir. Es más, muchos de los tutores ni siquiera son médicos, algunos son psicólogos, otros son nutricionistas, algunos son médicos, ¿sí? Otros son kinesiólogos. Por lo general están todos emparentados con lo que tiene que ver con el área de la salud, pero muchas veces si vos estás discutiendo sobre insuficiencia renal, necrosis tubular aguda, delante de una tutora que es psicóloga, no tiene ni idea de lo que está discutiendo, pero tiene las herramientas y debería estar formada para poder guiar la discusión y que sea los alumnos los que vayan llevando la discusión. Lo que hace es, bueno, ordenémonos chicos, hablemos, bueno, habla vos, bueno, escúchense. Si alguien dice algo y no dice de dónde lo sacó, dice, no, tenés que decir de dónde lo sacaste, porque si no eso no vale, porque si no es como si me lo dijeras vos, y vos lo tenés que justificar con evidencia lo que me estás diciendo. Y entonces ese es un poco el rol del tutor, es una función más de moderador, y después de cuidar ciertos aspectos, ya te digo, el de la evidencia, el del respeto, el de ordenar, después de la puesta en común, se agarra un nuevo problema, se lee el nuevo problema y pasa uno al pizarrón, el tutor es el que ordena, el que está en el pizarrón, dice, che, fíjate que estás un poco desordenado. Después dice, bueno, me parece que ya hemos agotado la discusión, vamos a hacer las preguntas. Tiene un poco ese rol. Y al final, que es una parte fundamental, es el feedback. Lo ideal sería que en cada
cada vez que se hace una ABP, se haga un feedback después, con estructura de feedback, no decir, a mí me gustó, a mí me parece esto, no. El feedback se estudia y se sabe cómo hay que hacer un feedback y tiene una estructura y hay que seguirla. Aspectos que te parecen que hay que mantener, aspectos que habría que mejorar, y se analizan tanto a nivel individual, a nivel de los pares, alguna devolución específica de algún par, y a nivel colectivo y el tutor. Lo ideal sería que cada uno de los que forman parte de la ABP, tanto los alumnos como el tutor, puedan hacer un feedback que comprenda estas tres esferas y que aborden siempre estas dos partes de algo para mantener y algo para mejorar para la próxima. Ese es un poco el rol del tutor ahí. Y a veces es comerte los dedos, porque hay muchos tutores médicos que saben que estás diciendo pavadas, pero es un poco el momento de decir pavadas y el tutor se tiene que comer los dedos y que sea otro alumno el que diga, che, estás diciendo pavadas. No diciendo que está diciendo pavadas, pero yo encontré, a mí me parece que no va por ese lado, que es por acá, siempre en un marco de respeto. Entonces, que sean mismos los alumnos los que hagan la discusión. Si después, si el tutor ve que no salta nadie, ahí el tutor dice, pará, no, están equivocados, vayan a buscarlo. Ahí sí, pero esa es la ventaja del tutor médico. Pero ese es el rol del tutor en el aprendizaje basado en problemas. Que no es lo único, después también está RMP, que es relación médico-paciente, que también tenés 2 veces por semana relación médico-paciente, que ahí sí es con un tutor médico, y que ahí se ven temas más relacionados con semiología, con clínica, con cosas que tienen que ver más con el abordaje clínico del paciente y lo que hace la relación médico-paciente. Cómo realizar una entrevista, cómo dar malas noticias, también escucha activa, empatía, y después todo lo que tiene que ver con semiología también se aborda ahí. Perfecto. ¿Querías contarnos algo de la comunidad? Sí. Bien, ¿cómo es esto de aprendizaje basado en la comunidad o en la comunidad? Nosotros durante los primeros 3 años estamos insertos en lo que es trabajo en terreno. La carrera tiene estas 3 patas en los primeros 3 años. Ya los últimos 3 años no se los explico tanto porque es mucho más sencillo, es como las carreras tradicionales, o sea, clínica, cirugía, ginecología, pediatría, salud mental, medicina familiar, emergentología, y no sé si me estaría olvidando alguna otra. Bueno, traumatología, que está dentro de cirugía, es mucho más sencillo. Pero en los primeros 3 años tenés una materia, que no es una materia. Bueno, básicamente cada unidad, que sería una materia, está basada en aprendizaje basado en problemas, en relación médico-paciente y en trabajo en terreno. ¿Qué es el trabajo en terreno? El primer día que vos entrás a la carrera, te asignan un grupo de 7, 8 alumnos y un tutor a un barrio. Entonces vos estás durante esos 3 años yendo 1 o 2 veces por semana a ese barrio, en el cual la idea es aprender a insertar los conocimientos que uno va adquiriendo en el barrio y a su vez aprender cómo es el trabajo en una comunidad, siempre también con el fin este de devolverle algo al barrio, sobre todo en una universidad pública. Yo creo que está bueno este rol que tiene el trabajo en terreno de poder devolverle algo a aquel que te está financiando la carrera básicamente cuando va a comprar yerba y paga el 21% de IVA. Entonces es un poco también fomentar este rol de la universidad como un actor fundamental en la población. ¿Qué es lo que se hace en trabajo en terreno? En primer año es básicamente patear el barrio y hacer un diagnóstico en base a distintas técnicas, involucrando a la comunidad con el método de la rueda o Padella y un par más de otras teorías. Vos involucrás a la comunidad y haces un diagnóstico en base a las problemáticas que tenga ese barrio y en base también a lo que sea ese barrio. No es lo mismo un barrio con más necesidades, un barrio tal vez no sé, que no tenga servicios básicos, que un barrio de clase media que tenga los servicios básicos, pero también aún así tenga sus problemáticas. Entonces, en base a eso, realizas un diagnóstico situacional y haces una priorización de problemas, todo esto basado en la teoría de la priorización de problemas y los distintos marcos teóricos. ¿Qué quiere decir esto? No vamos al barrio a hacer beneficencia, no es ir a
a hacer beneficencia. Para ir a hacer beneficencia la podés hacer en tu tiempo libre, está buenísimo todo el altruismo, pero nosotros vamos a aprender. Y a aprender también que la salud es una cuestión colectiva y que no se queda solamente en lo individual. Y esto se puede lograr a través de la implementación de distintas políticas públicas, entendiendo las políticas públicas como decisiones. Entonces, para hacer decisiones, en primer año lo que tenés que hacer, un diagnóstico. Como cuando tenés el paciente en el consultorio. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? El diagnóstico. Ver la historia del barrio y hacer una priorización de estos problemas. Porque, por ejemplo, a algunos compañeros les tocaron barrios muy carenciados en ciertos aspectos, como puede ser esto que les decía recién, la falta de servicios básicos. No tienen cloacas, tal vez. Pero bueno, uno como un grupo de estudiantes, de 8 o 9 estudiantes y un tutor, que va a lograr realmente que el barrio vuelva a tener cloacas, o sería gastar energías en algo que podrías estar gastándolas en otra cosa, en otra actividad. Entonces haces una priorización de estos problemas. Para después, en segundo año, elaborar algún dispositivo, algún plan de acción, involucrando a la comunidad en el sentido de que vos sabés que vas a estar ahí 3 años, pero la idea es que este cambio o este dispositivo que uno inserte en la comunidad quede, porque si no es una cuestión solamente efímera. Entonces la idea es en segundo año comenzar a implementar esto y también seguirlo implementando durante el tercer año. Tiene ciertas particularidades, como les contaba antes, en aprendizaje basado en problemas y en relación médico-paciente, los grupos de alumnos y de tutores se van sorteando cada 2 meses, cada vez que se cambia de unidad. Acá es los 3 años con el mismo grupo, los primeros 2 años con un tutor, el tercer año sí se cambia el tutor, y bueno, y después hay mucha libertad para realizar distintos tipos de actividades. Lo que un grupo está haciendo en un barrio puede ser completamente distinto a lo que haga el otro grupo en otro barrio. A su vez hay actividades transversales que se van realizando en relación a la unidad temática que estás viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la unidad del sistema renal y medio interno, todos los años, por ejemplo, el calendario coincide, que el Día Mundial del Riñón coincide con esa unidad. Entonces, una de las actividades de trabajo en terreno es realizar alguna actividad de prevención de enfermedad renal crónica en el barrio. Entonces, vos decís, bueno, mi barrio tiene mucho porcentaje de pacientes con diabetes, entonces voy a realizar una campaña en relación a la diabetes para disminuir, como si tuviera tanto impacto, pero para ayudar a concientizar sobre la enfermedad renal crónica y la diabetes, por ejemplo. Y así todas las unidades van teniendo su pequeña misión, su pequeña tarea. Sí. Una pregunta. En el trabajo en el barrio, ¿ustedes trabajan, tienen contacto con el centro, con el CAPS o el Centro de Atención Primaria del barrio? ¿Cuál es su lugar físico? ¿Dónde están ubicados? Esa es una. Sí. Y la otra pregunta es, cuando vos estás en segundo, hay otra gente que está en primero. ¿Ese grupo que va al barrio, va al mismo barrio que vos o va a otro barrio y vos tenés contacto con esa gente para pasarle la posta, por ejemplo? Sí. En cuanto a lo primero, por lo general el lugar físico es el CAPS o la... ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se dice esto? El centro de Fomento, algunos puede ser algún centro fomento. Jubilado. Sí, la sociedad de fomento, eso. Excelente, gracias. Sí, el tema es que muchas veces hay CAPS que le dan mucha bolilla a los estudiantes, que los involucran en el proceso, que les cuentan, y hay otros CAPS que solamente te prestan el lugar como un lugar físico y a veces incluso se puede llegar a complicar. Entonces después te vas armando tu lugar en el barrio. Por ejemplo, en mi caso particular, la mayoría de los grupos sí tienen como lugar físico para reunirse el CAPS. En mi caso, el primer año, año y medio, nos reuníamos en el CAPS, pero no encontrábamos dentro del equipo mucha respuesta a nuestras actividades, como sí sucedía en otros barrios, tal vez. En cambio, sí encontramos que estaban muy interesados en lo que nosotros proponíamos, una feria que quedaba enfrente de la plaza del barrio, una feria popular. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a reunirnos en la feria. Teníamos nuestro puesto en la feria, hacíamos hacíamos como si fuéramos promotores de salud,
por así decirlo, íbamos haciendo distintas actividades en la feria, y ya que estábamos ahí, mientras estábamos con la gente, hacíamos nuestras reuniones ahí entre nosotros. Y si algún día había que hablar algo así, más tranquilo, más planear algo, nos juntábamos a tomar un café en algún lado o en la casa de alguno, pero por lo general nosotros usábamos como lugar físico el primer año y medio del CAPS, y después dijimos, ¿por qué no hacerlo en la feria mismo? Y lo usábamos ahí. La segunda pregunta Perdón, era, antes de que vayas a la segunda, sí, ¿cuál sería un ejemplo de actividad de promoción de salud en ese contexto de la feria? Cualquiera que se te ocurra. nosotros lo que teníamos era hicimos una ficha que se llamaba Mi Salud, en donde íbamos anotando los registros de TA de los pacientes, y donde a su vez les indicábamos en la parte de atrás dónde podían acceder al sistema de salud. Nuestro barrio era el barrio noroeste, que es el barrio de, no sé si alguno conoce Olimpo de Bahía Blanca, es el barrio de Olimpo de Bahía Blanca, que es el equipo de fútbol de acá de Bahía Blanca, el más grande, por así decirlo. Entonces es un barrio muy grande, muy popular, donde hay distintas realidades, y había muchos efectores de salud en el barrio, pero la gente no los conocía. Entonces nuestra idea era usar la toma de la tensión arterial, algo que tal vez no sea, a ver, no era el mejor contexto para tomar la tensión arterial, estás con cumbia al palo en el fondo, toda la gente corriendo, lo único que no se escuchaba mucho era una feria popular bastante movida, no era el mejor contexto. Pero intentábamos que tengan el contacto y que sepan dónde estaba el centro de salud. Y después, lo que más hacíamos era escuchar a la gente quiere ser escuchada. Que viene la viejita y te cuenta le dijeron una vez que tenía diabetes, pero nada, quedó ahí. Y vos le decís, bueno señora, pero eh, ¿por qué no consigue un turno con el médico de familia, con el médico clínico? ¿Por qué no ve y hacer que esa persona acceda al sistema de salud, que entre dentro de la rueda del sistema de salud? Y después también orientarlos y con la burocracia que a veces implica todo eso. Y después, bueno, íbamos haciendo todas las actividades que nos decían en las unidades. Ya te digo, hacíamos un día de prevención de diabetes, otro día hacíamos, no sé, encuestas sobre lactancia materna, íbamos haciendo distintas actividades. Perfecto. Y Gracias. básicamente escucharlo. La La otra otra parte de la pregunta, pregunta Fabio, es, ¿qué relación tienen con los alumnos que vienen? Digamos, vos estás en exacto, segundo y el sí. primero... Y eso es muy, por ejemplo, en mi barrio no había alumnos de otros años. Lo que se intenta, creo yo, esto habría que preguntárselo a los que están en la parte administrativa y en la comisión curricular, por así decirlo, eh, cuál es el criterio para hacerlo. Pero en mi barrio, por ejemplo, no había ningún otro grupo de estudiantes, y si hay otro grupo de estudiantes se intenta que no sea consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy que recién cuando yo esté en tercer año, los de primer año estén en el barrio. Y como en primer año vos estás haciendo el diagnóstico, todavía no estás haciendo muchas actividades, por así decirlo, más que conocer el barrio, la historia, los actores importantes y hacer todo este diagnóstico y la priorización de problemas. No hay Pero mucha relación por ahí. puede suceder que vos digas en el barrio, oh, ufa, otra vez estos chicos de la universidad que vienen a hinchar acá, qué sé yo, ¿me entendés? Porque No, ya me hicieron la encuesta hace 6 meses, etcétera. no sucede porque al menos en el sistema de salud puede ser, en los actores del sistema de salud puede ser que eso suceda. En el barrio la gente, si vos encarás a la gente bien, tiene unas ganas de ser escuchada, unas ganas de charlar, de invitarte a tomar un mate, tiene ganas de que vos estés ahí. Eso no Emanuel, sucede. pero que no haya cierta continuidad de las medidas que ustedes decían hacer y todo entre los diferentes años, ¿de alguna manera no crea algún tipo de frustración en ustedes o en la misma gente ahí? Y Como que es que la queda como idea es algo estático y no continuo. Y es que la idea es que eso quede en la comunidad. La idea es implementar algún dispositivo que después quede en la comunidad cuando uno se vaya.
Por ejemplo, yo les contaba esto de que nosotros estábamos en la feria, pero la feria no era la actividad, la feria era la excusa. La feria era el dispositivo de inserción en la comunidad, el dispositivo para estar en el barrio, para que la gente nos cuente qué es lo que sucedía, y después nosotros lo que hicimos fue un diagnóstico en el cual vimos que donde nosotros podíamos atacar algún problema en el barrio era la comunicación. Como les decía, un barrio muy popular, con muchos actores, actores tanto de salud como sí, del sistema educativo, de prevención de adicciones, religiosos también. Estaban muy desconectados, nadie sabía que estaba el otro y lo tenían al lado. Entonces nuestra tarea fue un poco conectar a los distintos actores, que se conozcan, y que después cuando nosotros nos fuimos, bueno, nosotros hicimos que al menos sepan dónde estaban, que se conozcan, que si el de la escuela tenía algún problema con algún chico con alguna adicción, saber que tenía a un grupo de gente que estaba trabajando con eso, que si el de, no sé, el grupo de la iglesia tenía un creyente que quería dejar el hábito tabáquico, que sepa que había un grupo de consejo antitabáquico, en ese tipo de cuestiones. Esa es la idea, que quede en el tiempo, que el dispositivo quede ahí y que lo que vos hayas hecho no se termine cuando vos termines. A veces sucede y a veces cuesta un poco más, porque la idea es, lo principal es aprender. Estás en la universidad y lo principal es no ir a hacer beneficencia porque sí, por una cuestión altruista, no. Todo en base a teoría y aprender, entonces el conocimiento te lo llevas. Sara, vos querías Manuel, preguntar. sí, en realidad la duda que tengo es, ¿la comunidad entonces siempre está predispuesta y no es renuente a recibir cada vez a un grupo diferente de alumnos? Y la otra, ¿cómo es el vínculo? Ustedes, por ejemplo, el primer encuentro que tienen con la comunidad es a través del tutor que se puso en contacto con el líder de la comunidad, con algún actor de la comunidad. Él es el que les establece el vínculo. Por lo general se intenta que el tutor tenga algún vínculo con la comunidad, cosa de que te haga la tarea un poquito más sencilla. La realidad es que depende mucho del grupo y de la predisposición del grupo. Nosotros íbamos y tocábamos el timbre. Le tocábamos el timbre a la gente, íbamos a la escuela, le hablábamos con el portero de la escuela y le decíamos, queremos hablar con el director, y íbamos, hablábamos con el director. Depende un poco la dinámica del grupo y las características de los integrantes. Otros por ahí tienen un enfoque, un approach mucho más formal, de enviar cartas, de hacer un primer acercamiento por mail. Pero si no, estás ahí y cuando empezás a patear el barrio, empezás a conocer, ¿sabes? Si te dice Doña Rosa, te dice que Marta te puede decir esto, y después y ahí lo empezás a conocer. Y después, al ser barrios grandes, y al no ser tantos alumnos y que vas solamente una vez por semana y no estás todo el tiempo tampoco atrás de la misma parte de la comunidad no se cansa. Y si hay algún grupo que se cansa o que está medio renuente, buenísimo, le das la mano, te das la vuelta y te vas a trabajar con algún otro grupo de la comunidad. Siempre alguna ventana para entrar tenés, algún lugar donde trabajar tenés, alguien que está predispuesto tenés, y donde enganchás a alguien que está interesado y que se muestra realmente predispuesto a prestarte su lugar para realizar alguna actividad, lo abrazás y te quedas ahí. Y después agarrás y vas con otros actores. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho con las escuelas. Había como 6 escuelas en el barrio donde estábamos nosotros. Y había 2 que nos recibían bien y que estaban predispuestas. Las otras 4 capaz que no, capaz que sí, pero bueno, tampoco podíamos con 6 escuelas nosotros. Utilizamos como muestra a esas 2 nomás, porque tampoco podíamos dar para más. Somos 8 alumnos y que aparte estamos con 1.000.000 de responsabilidades que tienen que ver con la carrera. Entonces íbamos una vez por semana y vamos 2, 3 horas nomás. Entonces tampoco es tanto lo que puede llegar a ser. Perfecto. Gracias. Manuel, Sí, una pregunta. Si no entendí mal, toda esta parte de orientación hacia la comunidad abarca los 3 primeros años de la carrera. exactamente. Esto dura 3 Y, años. Sí. y te hago Y una después, pregunta. sí. Sí, perdón. No, ¿y cómo sigue?
cómo sigue. Y en cuarto, quinto y sexto año, después también el resto de las rotaciones clínicas están basadas en la comunidad, algunas más que otras. Por ejemplo, en cuarto año, clínica y cirugía y todas las especialidades quirúrgicas, no tenés mucho contacto con la comunidad más que el que puedes tener en un hospital, porque son materias que cursas en el hospital. Pero después, cuando vos ves pediatría y ginecobstetricia en quinto año, por ejemplo, un tercio de la rotación se hace en los CAPS. Entonces ahí estás inserto en los CAPS y ahí estás inserto en la comunidad y en la actividad que los CAPS estén realizando. Lo mismo que, bueno, salud mental, ya mismo por las características de la salud mental, que tiene que ser un enfoque interdisciplinario, estás trabajando todo el tiempo con la comunidad, en los centros de prevención de adicciones, con profesionales de distintos tipos de la salud mental, vas a las huertas, ahí sí estás más metido en la comunidad por la idea misma de la concepción de salud mental. Y en sexto año, en medicina familiar, también, de nuevo, estás en el barrio, estás en el CAPS. Ok. Eh, O sea que en realidad y es toda la carrera. es toda la Y, carrera, básicamente, sí. Menos cuarto año. bien, y basándote en tu experiencia, ¿es útil, te pareció útil empezar ya desde el primer año con ese contacto? O quizás te parece que sería más útil y más provechoso si uno empezara en segundo, tercer, cuarto año recién con esto? Es que el tema de que sea útil o no sea útil, yo creo que va más allá del tema de cuándo comenzar con esto. Eh, Podríamos discutir qué cosas se podrían hacer mejor en trabajo en terreno, las podríamos discutir. Pero en primer año las vas a tener las mismas herramientas que si tuvieras en tercer año, porque en trabajo en terreno es cuando aprendes cómo se hace un diagnóstico del barrio. Si no haces o sea, si no aprendes ahí a hacer un diagnóstico del barrio, en segundo y tercer año no lo vas a aprender, en cuarto año no lo vas a aprender. Ese es el momento de aprenderlo. Básicamente es. Entonces, en primer año está bien realizarlo y después ya ahí te empapás de todos esos conceptos que después por ahí no los aplicas tanto en el ciclo clínico. Eh, pero ya los aprendiste, te embarraste los pies, sabés que cuando le decís al paciente que vuelva a la casa con un tratamiento de una neumonía ambulatoria, sabés a dónde vuelve. Y yo creo que es algo que la universidad, al menos la Universidad Nacional del Sur, se asegura que el alumno sepa estos contextos y que no tenga tanto que ver con la formación o las experiencias previas o personales vividas de cada uno, porque la carrera de medicina, y como el resto de las carreras universitarias tal vez, pero la de medicina es a veces un poco elitista en cierto sentido. Entonces, si vos no te empapás ahí de esas cosas, no te vas a empapar más, tal vez. Manuel, ¿vos crees que los conocimientos adquiridos y las competencias que adquieren desde primer año en el barrio impactan sobre el juicio clínico profesional posterior? Sí, yo Esto es... creería que sí. Ok, ok. Sí, terminé la pregunta y después te respondo si No, querés. no, lo que te quería traducir, digamos, si vos el día de mañana, o sea, el viernes o te recibís, el año que viene estás trabajando en la guardia y viene un señor con una neumonía y le tenés que poner un tratamiento antibiótico y vos sabés dónde vive ese señor o cómo es el contexto de ese señor, ¿lo internarías, por ejemplo? Exactamente, exactamente, sí, exactamente. Ok, Es eso. Porque uno después va a leer los criterios de internación de una neumonía y dice contexto social. Embarazo de alto riesgo, contexto social. ok. Entonces, en ese sentido, eso lo vas mamando en trabajo en terreno, en los primeros 3 años. Y después, creo que también te ayuda, dependiendo la especialidad que hagas, claramente, a entender que el paciente está inmerso en un contexto y después poder abordar algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, se me ocurre un paciente que consulta por queja cognitiva, saber que el paciente ese, lo ideal sería que venga acompañado. Tal vez esas son cosas que te da trabajo en terreno y que te da en la unidad 12 haber trabajado sobre eso y haber trabajado sobre los cuidadores o el rol de cuidador del paciente con queja cognitiva que consulta por queja cognitiva. Entonces,
capaz que son cosas que las aprendes en trabajo en terreno. Pero el ejemplo que diste de la neumonía o el que te daba del embarazo, sí son dos ejemplos bien claros de trabajo en terreno, de cómo te aporta. Perfecto. Dos palabritas de la evaluación. ¿Cómo es la evaluación en esos, a lo largo de la carrera? Por ejemplo, ya sea en el ABP o en la parte de la comunidad. Bien. La evaluación en los primeros 3 años es de una manera y el ciclo clínico de otra manera. En los primeros 3 años vos tenés una materia anual, que es relación médico-paciente, que tiene una nota de concepto que van poniendo los tutores a lo largo que los vas teniendo, y después un examen, un OCE, que no recuerdo qué significan las siglas, pero es OCE. Es el que ECOE, es examen clínico objetivo el ECOE. estructurado. Ujú. Claro, ese es claro, pasa que no sé si es el mismo, porque yo el viernes Es rindo lo el mismo, examen pero en con el inglés o en ECOE. castellano. ¿En serio me estás diciendo? Me mintieron Sí. toda la carrera entonces. No, o no lo aprendí yo. Pero sí, bueno, en base al ECOE te van poniendo la nota en relación médico-paciente, que es una materia anual. Después, las unidades son materias que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo la unidad, y la nota se divide. Una nota de ABP, que la ABP tiene una planilla que va llenando el tutor, que de ahí tiene un valor del 1 al 3, se aprueba con más de 2, y es un 30% de la nota. Después, la nota de trabajo en terreno, que también tiene una planilla de evaluación, que va del 0 al 3, se aprueba con 2, y es un 30% de la nota, y un examen escrito, examen de conocimientos integrados, se llama un examen escrito que vale 4 puntos, que se aprueba con el 60% del examen bien, equivaldría a un 0, y ahí está aprobado, y después el 70%, o 7 preguntas sobre 10, es un 1, un 8 sería un 2, un 9 un 3, y un 10 es un 4, los 4 puntos. Entonces son 4 puntos del examen, 3 puntos de ABP y 3 puntos de trabajo en terreno. Por lo general, trabajo en terreno no nos lleva muchas dificultades en la nota. A ver, con ir básicamente lo aprobás porque estás trabajando ahí, lo vas haciendo. Aprendizaje basado en problemas, lo mismo. Si estás ahí, si vas y participás, el que desaprueba aprendizaje basado en problemas pues no participa, porque no hace nada, porque se queda sentado así toda la clase, pero si no lo aprobás, y donde sí se miden bien los conocimientos de una manera bien estructurada, por así decirlo, es en el examen escrito. Ahí sí, ahí no hay vuelta que darle. El que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. En ese momento, en esas circunstancias dadas, en ese examen. Perfecto. Bueno, yo creo que me parece que más o menos está muy completa la charla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. De cualquier cosa, yo no tengo problema en charlar. A mí lo que me gustaría preguntarte es si el día de mañana vos formás parte de la comisión curricular, ¿qué harías diferente o cuál es el punto de mejora que crees que existe en relación a la educación basada en la comunidad, con tu experiencia ya personal, ¿no? Sí. Podés no tener la respuesta, pero bueno, sí. No, es que hay muchas cosas para mejorar. Bueno, algo que me olvidé de mencionar de esto de trabajo en terreno, que ahora me acuerdo, es que cada 2 meses más o menos, cada 2 unidades o cada 3 meses, se hace una puesta en común, como un simposio, por así decirlo, no sé cómo puede ser la palabra, una presentación de lo que estuviste trabajando en esos meses frente a tus pares y al resto de los tutores. Haces un PowerPoint, podés hacer de la manera que quieras, pero lo presentás. Eso no tiene una nota en sí, una nota formal, es solamente ir ahí y claramente uno por una cuestión de orgullo, de ponerse la camiseta de tu equipo, de tu grupo, vas y demostrás lo que estuviste trabajando, pones los datos, la bibliografía, pones todo, y lo haces de la mejor manera. Tal vez eso podría tener alguna implicancia después en lo que es la nota, pero podría no serlo. Y después, el aprendizaje basado en la comunidad a veces depende mucho de los tutores que te toquen, y esto de que sea el mismo grupo durante 3 años, si bien es una cuestión necesaria, puede llegar a haber cierto desgaste también, porque es un grupo de gente joven que uno no eligió, y
la cual tenés que trabajar durante 3 años, y el tutor, hay tutores que le ponen muchas ganas y otros tutores que no le ponen tantas ganas. Entonces eso puede llegar a condicionar un poco eso. Tal vez pasa, no se me ocurre cómo se podría solucionar eso, pero trabajar sobre eso podría ser, de la intervariabilidad que hay en las ganas que le ponen los tutores. Capaz que lo que es necesario es que el tipo que les esté encima se ponga más riguroso, no lo sé. Bueno, creo que Perfecto, estamos, gracias. ¿no? No, no, ¿por qué? Bueno, ella que es Mariano, en realidad es Laila, no es Mariano. Pero es un seudónimo. Me gusta la compu, Depende de la hora. pero sí, está. Somos los No dos. pasa nada, está bien. Pero no sé si tiene alguna duda de cualquier cosa, de lo que sea, de la carrera, de